presidenta, señorías, señor consejero, buenas tardes. Yo lo primero que se me ocurre decirle con respecto a esta ley es que ha llegado a este Parlamento tarde, y entiendo que tarde y mal. Tarde, en primer lugar, porque sabe usted, sabemos todos, que la disposición transitoria primera de la ley básica determina a las comunidades autónomas para adaptar su legislación pues un plazo máximo hasta el 15 de diciembre del 2015. Estamos en la fecha que estamos y además usted en diciembre del 2016, recuerde que ya en esa época llevaba algún tiempo en el Gobierno, o sea, hizo hace un año y medio, manifestó en este Parlamento, en este estrado, que el Gobierno ya había elaborado un anteproyecto de la Ley de Cámaras Oficiales y en cuanto al calendario, pues dijo que estimaba que en el primer trimestre del 2017 habrían evacuado todos los informes y se habrían cumplimentado todos los trámites preceptivos y necesarios y que durante el segundo trimestre del 2017 pues aprobaría el Gobierno el proyecto de ley y entraría en esta Cámara. Después usted, 10 meses después, en octubre, se desdice de esas afirmaciones que da en diciembre del 16 y justifica el retraso de la tramitación en la necesidad de diálogo con las cámaras, de siempre mucho diálogo y que sin diálogo no podía llegar a tener un anteproyecto de ley. Y créame que en eso estamos de acuerdo. Lo que yo no acabo de entender es que usted en el 16, insisto, no acababa de entrar en el Gobierno, dijo que el proyecto de ley estaría en el Parlamento el segundo trimestre del 17 y bueno, parece que es que en aquel momento no era consciente que tenía que tener ese diálogo que después planteó en el 17. Pero bueno, la realidad con todo es que el proyecto de ley entró en esta Cámara en el segundo trimestre del año 17. No en el segundo trimestre del 17, como usted había manifestado, sino en el primer trimestre del 18. Y eso significa que fue un año más tarde de lo que usted se comprometió y pues un año y 2 años, y medio casi, de lo que pone la ley básica. Pero bueno, como más vale tarde que nunca, yo digo bienvenido sea, pero que también le digo, no solo fue tarde, sino también fue mal, porque este proyecto de ley es básicamente un corta y pega de la ley básica y a mí de verdad que es que me cuesta entender tanto tiempo, tanto retraso para algo que es un básico corta y pega. Y yo quería decirle, señor consejero y señorías, que las cámaras son corporaciones de derecho público que se configuran como órganos de colaboración de las administraciones públicas o con las administraciones públicas en la defensa de los intereses generales del comercio, de la industria, de la navegación y de los servicios. Pero no solo eso, además tienen carácter consultivo con respecto a todas estas materias y funciones que realizan. Pero que por desgracia, o más bien por gracia y obra del Gobierno de España, pues estos instrumentos públicos que entendemos, los primeros de mi grupo, entendemos muy útiles, pues no están correctamente financiados, porque a lo único que se limitó la ley del 2014 fue a pasarle la pelota a las comunidades autónomas. Estas cámaras de comercio que están extendidas por todo el mundo y una institución tan extendida pues a lo largo además de la historia en tanto territorio, en el espacio y en el tiempo, con un largo recorrido, no puede ser un producto de la casualidad ni un capricho de unos cuantos que quieren utilizarla, sino que realizan una gran aportación y realizan en este momento y han realizado a lo largo de la historia una gran aportación a la economía de España y en este caso y al que nos corresponde de Canarias. Y además en un gobierno como el canario, cuyo mantra es en materia económica es la diversificación y la internacionalización de la economía y el cambio de modelo productivo, pues las cámaras son un instrumento fundamental tanto por su capacidad para desarrollar una intensa actividad a la hora de modernizar, como también para diversificar e internacionalizar nuestro tejido productivo. Pero está meridianamente claro que no van a poder hacer nada de eso, ninguno de esos papeles en el presente y en el futuro, si no garantizamos su viabilidad financiera y si no salen del limbo jurídico en el que se encuentran pues desde hace 4 años. Y en definitiva, consejero, 3 son los problemas con las que se encuentran en la actualidad las cámaras canarias: el de financiación, el de las funciones que tienen que realizar y el del régimen electoral. Respecto al tema de la financiación, pues la supresión de la cuota cameral en el 2010 evidentemente pues modificó sustancialmente la estructura financiera de las cámaras, ya que esa supresión eliminó pues la mayor vía de ingresos de las cámaras y eso ha tenido como consecuencia pues una significativa reducción de su presupuesto anual y por ende de sus recursos humanos.
Pues en eso, en lo que a financiación se refiere este proyecto de ley, al final, como en otros tantos apartados, lo que ha hecho es irse a la legislación básica. En definitiva, las cámaras de comercio pueden financiarse o pues de forma privada, ofreciendo servicios a las empresas, que es lo que están intentando hacer actualmente, y luego el otro mediante convenios o encomiendas con el Gobierno de Canarias para la realización de trabajo que éste le contrate. Y lo que le voy a decir ahora no son palabras mías, palabras de la directora general de Comercio. Dice que el Gobierno de Canarias iba a mantener partidas que eran de alrededor de 1 millón de euros al año. Yo esa cantidad anual no la veo, pero bueno, que se destinaban a financiar programas de tutorización y apoyo a las empresas y acciones de empleo. Y dice además que esta financiación se iba a mantener, pero que no iba a ser un dinero a fondo perdido, sino que las cámaras presentarían proyectos y en función de los proyectos que presentaran, bueno, pues el Gobierno decidiría. Y a mí en ese aspecto me gustaría saber, entonces, para qué van a ser los 700.000 euros que usted tiene en los presupuestos en el año 18, porque están consignados en un capítulo 4 y que denominado el programa, pues gastos de funcionamiento de las cámaras, y los gastos de funcionamiento son lo que son, no son cantidades destinadas a subvencionar un proyecto. En referencia al segundo problema, el de las funciones a realizar por las cámaras, el texto de la del proyecto de ley, pues lo que dice es que debería, o el espíritu es que debería consignar claramente cuáles son las funciones que debe realizar cada una de las cámaras. Y de verdad que yo en este texto, nada más lejos de la realidad, y como dice el informe del Consejo Consultivo, el proyecto de ley se decanta por una configuración limitativa de las funciones público-administrativas que pueden desempeñar las cámaras e insiste en que es determinante que la Comunidad Autónoma de Canarias ejerza con la máxima amplitud su potestad legislativa para desarrollar y completar las normas básicas del Estado y no limitarse a decir imprecisiones, por lo menos es lo que nos parece a nuestro grupo, como las contenidas en el apartado C del artículo 4, que dice: asimismo, las cámaras tendrán en la forma y con la extensión que se determine por la Comunidad Autónoma de Canarias las siguientes funciones público-administrativas, sin determinar cuáles son, sino las que ya el Gobierno determine. Yo le pregunto si cree usted que este texto tiene algo que ver con ese objeto de consignar claramente cuáles son las funciones que deben realizar cada una de las cámaras, porque, desde luego, a mí, consejero, personalmente, y a mi grupo no nos los parece. Y por último está la cuestión del régimen electoral. Y yo también la sensación que tengo en el régimen electoral es que en lugar de facilitar la presencia en los órganos de representantes de las pequeñas y medianas empresas, que es la base fundamental de nuestro tejido productivo, el canario es el 90 y tantos %, pues lo que hace es ponerle palos en las ruedas, porque si, por ejemplo, nos vamos a ese tercer tercio, que en la ley se divide en dos partes, y le asigna un 50% de la cuota a los que paguen la cuota cameral, y el otro 50% básicamente, y de la manera que está establecido pues se le está destinando a las confederaciones en lugar de a las pequeñas empresas, a las asociaciones, a pequeñas asociaciones, de la manera que se le está dejando fuera. De todas maneras, pues a partir de ahora, cuando la mesa lo decida, empezará el trámite de enmiendas, y ahí, en ese trámite de enmiendas, pues nosotros intentaremos aportar lo que entendamos que se pueda mejorar este texto. Muchas gracias.